Lo que te sigue arrastrando a no tener resultados es tu pasado. Pero ¿por qué el pasado influye tanto en nuestras decisiones? ¿Por qué influye tanto en lo que hacemos? ¿Por qué influye tanto en lo que obtenemos? Y la manera en la que opera el enemigo es a través de unas cadenas invisibles, porque el diablo así te quiere. Quiere que no obtengas aquello que deseas, que te mantengas hundido en el hoyo, que te mantengas dócil para los demás, que seas uno más del montón, que le adores a él. No quiere que te despegues y que rompas con un patrón que está quejándote desde tus antepasados. Pero hoy vas a descubrir cómo esta programación mental está haciendo que te quedes estancado. Y cómo romperlo, claro. Porque si no sabemos el cómo romperlo, pues se va a quedar ahí. Para entenderlo, todo gira alrededor y en torno de tu familia. Porque tu familia viene precedido de varios factores, como la situación demográfica, la situación histórica, el entorno en el que se rodearon, múltiples cosas que hicieron que tus padres te enseñaran diferentes aspectos y moldearan no solamente tu personalidad, sino la manera de ver la vida. Y ahora es algo que nosotros no podemos controlar, porque nosotros ya llegamos al mundo con todos esos factores, pero lo que sí puedes controlar es saber detectarlos para moldearlos y formar tu propia realidad. Dentro de esos factores se escribe precisamente, y lo describo yo como esta cadena invisible del diablo, del enemigo. Es todo eso que te ata. ¿Por qué? Porque no lo comprendes. Y si no lo comprendes, no sabes cómo romperlo. Es lógico, hermano. Si tienes una cadena y no tienes la llave, o no tienes unas tijeras para romperla, pues claro, te vas a seguir atando a ella, y peor aún, porque eso es una vez te das cuenta que tienes cadenas. Pero realmente hay muchas personas que ni siquiera saben que las tienen. O peor aún, saben que las tienen y a pesar de eso, no quieren romperlas. Es como aquella vez, una vez me contaba un hombre muy sabio, que hay personas que están en la celda y ocultas y volteando hacia la pared, encadenados, encadenadas. De repente llega alguien externo a la celda y abre la puerta. Le dice, hermano, eres libre. Esa persona voltea y ve al hombre que abre la puerta de la celda y dice, vete, estoy bien así. Se voltea hacia la pared y sigue encadenado. Así hay muchísimas personas. Pero, pues bueno, al final siempre está el factor del libre albedrío. En nuestras vidas el libre albedrío, si no existiese esa parte fundamental, no le daríamos el valor correcto al amor, el valor correcto a la luz por encima de la oscuridad. Es inevitable, tienen que existir ambas fuerzas, ambos polos. Pero la clave está en qué camino vamos a elegir. Y hay gente que solamente elige el camino de la perdición. Y bueno, a final de cuentas es su vida, ¿no? Tú estás aquí para elegir el camino de la luz, para elegir el camino correcto, para elegir el camino de la bendición, el camino de Dios. Y para eso hay que desglosarlo, porque todos estos discursos tenemos que sentarlos a tierra y analizarlos. Tenemos que ver punto por punto cuáles son los factores. Porque yo soy una persona, y a algunos les pasará bastante, soy una persona muy analítica. Entonces si alguien te dice, por ejemplo, sí, ¿cómo ganar dinero? Ok, pero ¿cómo puedo ganar dinero online? Por ejemplo, necesito yo desglosarlo en el punto A, punto B y punto C, y en base a eso sacar microacciones diarias para conseguir ese objetivo. Exactamente lo mismo. Siempre va a ser en cuanto a mis videos, en cuanto a estas explicaciones. Y justamente lo que estamos hablando hoy es de esta cadena invisible. He podido desglosarlo en estos puntos importantes. Lo primero que te está atando son las costumbres. Ay, Sergio, es que en mi familia acostumbramos a comer a tales horas nada más. En mi familia acostumbramos a ir a misa todos los domingos. En mi familia acostumbramos a no limpiar, por ejemplo, porque también se acostumbra tanto cosas buenas como cosas malas. Y nuestra labor es saber detectar
por qué esas costumbres están tan arraigadas. Para estos tres, tanto para la costumbre y las otras que vienen abajo, la clave para poder romper estas cadenas va a ser dos preguntas. Esas dos preguntas te van a ayudar, número uno, para detectarlo, saber cuáles son aquellas costumbres que a veces lo haces en piloto automático. Te pongo un ejemplo de un hábito malo y que lo tenía yo en mi familia. Por ejemplo, pasaba mucho que a veces iniciaba el sábado y domingo viendo películas. Entonces, Sergio, ver películas está mal. No. Pero lo que está mal es hacerlo porque simplemente mi familia lo hace. ¿Y cómo rompo el hacerlo solamente por hacerlo? ¿Cómo rompo ese piloto automático? Pues entendiéndolo. Punto número uno. Entonces, si me pongo, ok, a ver, ¿por qué mi familia se despierta un sábado por la mañana viendo películas? Les pregunto, oye, ¿por qué? ¿De dónde viene esta costumbre? ¿Por qué lo primero que hacen el sábado en la mañana ni siquiera es almorzar? O sea, prendes la tele y te pones a ver una movie, una película. No, es que por el trabajo, que por el cansancio, porque es sábado. Fíjate cómo llega la programación mental. Es que es sábado, ok. Sabemos que es sábado porque estamos subsumidos a un sistema. Entonces, automáticamente, cuando escuchas la palabra fin de semana, ¿qué piensas? Distracción, entretenimiento, escapar de mi vida laboral, de mi vida común, de toda la rutina del día a día. Y justamente ahí es donde tienes que hacer ese ejercicio para poder detectar eso. Porque realmente aquí es donde se dictamina, aquí es donde se pone a prueba, aquí es donde tú decides si la vida la controlan los demás o la vida la controlas tú. Así de sencillo. No es que esté mal el ver películas, está mal el no entender por qué hacemos ciertas acciones. El no entender por qué estamos en esta vida, si tenemos un propósito, no tenemos un propósito, si tenemos esa guía o nada más estamos haciendo lo que el mundo externo nos dice. Eso es lo que está mal. Esa falta de entendimiento. Ir como borreguitos nada más, atrás de los demás. Pum, pum, pum. Soy una ovejita y sigo al pastor. Pero a veces esos pastores son pastores de la perdición. Y está determinado en los resultados que obtienen esas personas. Por eso es donde tienen que aprender a detectar justamente el por qué se generan esas acciones. Por eso, una de las preguntas es esto. El por qué. ¿Por qué mis papás lo hacen? Y una vez les pregunto, pues llegamos a esa conclusión de que era por el trabajo, que era por el estrés, que porque según es sábado, ok. Pero cuando ya te pones a analizar cada una de esas cuestiones, dices, pero si acostumbro a mi cerebro a seguir de esa forma automática, no voy a estar aprovechando todo mi potencial. ¿Por qué? Mejor no pienso que si es sábado, ahora tengo más tiempo para luchar por mis sueños. Porque claro, estás subsumido a un sistema y probablemente estás viendo este video, aún tengas tu trabajo. Y aún pases el 8 a 5 y tú quieras tener un poco más de libertad, un poco más de tiempo. Dices, es que Sergio, bueno, los fines de semana son para distraerse. No es que esté mal distraerte. Lo que está mal es precisamente no entender el por qué te estás distrayendo. Y cuando ya una vez tienes ese sueño, ya una vez tienes ese objetivo, sabes que vas a empezar a tomar decisiones. Me despierto un sábado por la mañana y entiendo que es sábado, pero ahora entiendo que tengo más tiempo, que sábado y domingo necesito maximizar mis horas productivas para poder lograr lo que quiero. ¿Por qué? Porque aún mi trabajo me está sosteniendo el negocio que estoy iniciando, mi marca personal, lo que sea que estoy haciendo. Entonces, sábado y domingo lo tengo para maximizar justamente esas acciones. No, pero el mundo externo te dice, no, es que distráete porque... Claro, le dicen distráete porque ellos no tienen esos planes, porque ellos no tienen esos objetivos, porque ellos están viviendo en piloto automático. Y ahí es donde hace la diferencia de qué camino vas a tomar. Tú tienes que elegir qué persona eres, si vives en automático o si tomas el control de tu propia vida. Y el tomar el control de tu propia vida no nada más se refiere a, como a veces escuchamos, no el tema de vas a tener libertad hasta que ya tengas tanto dinero, hasta que seas millonario. Pero realmente las cosas empiezan al revés. Necesitas controlar primero lo pequeño. Necesitas controlar el entender esas pequeñas acciones. Entonces, si tú entiendes el por qué tienen esas costumbres, tú empiezas a cuestionarte.
Y ahora haces la segunda pregunta. Ahora dices, ¿para qué? Ok, entiendo el por qué. Ahora voy a entender el para qué. ¿Para qué me levanto el sábado en la mañana a ver una película? No, pues para distraerte. Híjole. Pues bueno, ya cuando me hago esa pregunta, ya sé la respuesta entonces. Perfecto. Entonces entiendo que si la siguiente acción que yo tomo, por ejemplo, me despierto el sábado temprano, lo primero que voy a hacer es escribir guiones. ¿Para qué? Para despegar mi marca personal, para maximizar el tiempo productivo, para hilar mi mensaje con las demás personas. Inicia el sábado y estoy trabajando en mis sueños. Mientras las otras personas viven dormidas, yo estoy despierto y tomo conciencia de mis propias acciones. Por eso, fíjate, preguntas tan sencillas que tenemos en nuestro idioma, en el español, y no nos las hacemos. Por ahí decían en un libro también, y esto se lo aprendió un amigo mío, que es muy filósofo. Por eso ustedes pueden aprender de todas las personas, y les doy ese consejo, de todas. Lo que pasa es de que como tenemos muchos prejuicios, y cuando escuchamos una opinión ajena, una opinión que nos duele, unas actitudes que no van a lo mejor con nuestras creencias, es cuando llega ese choque mental que no te deja, es como un velo. No te deja ver lo bueno de la otra persona, pero créeme que todo le podemos aprender, todo. Me decía esta persona que le encanta la filosofía, me dice, la clave está en el arte de hacer preguntas. Creo que así se llama uno de los libros. Un libro me parece que se llama así, el arte de hacer preguntas. Y realmente sí, ¿cuántas veces te pones a analizar lo que te sucede? Hasta lo más sencillo. El otro día yo estaba en el parque platicando con mi hermana y me siento en el columpio y se me viene a la mente, oye, ¿quién inventó el columpio? Y me responde, ay, ¿cómo te vas a poner a hacer esas preguntas? Bueno, esas preguntas, esa manera de cuestionarte tu alrededor es lo que te da esa capacidad para ser consciente de todo lo que estás haciendo. Es lo que te hace consciente y es lo que te pone a volar esa mente creativa. Lo que pasa es de que precisamente estas cadenas, precisamente el enemigo, el sistema, trata de mantenerte ahí, apaciguado, sin que avances, sin que sigas rompiendo esos patrones, para que te mantengas igual, atado, retraído, reprimido. Pero no, hermano. Por eso, punto número 1, tienes que destruir las costumbres y quédate con lo bueno nada más. No sé si acostumbramos el comer todos a esta hora. ¿Por qué? Porque es cuando convivimos, es cuando platicamos cómo nos fue durante la semana. Quédate con lo bueno. Hazte las preguntas. Sé por qué, porque es tradición familiar. Ok. ¿Para qué? Pues para fomentar una mejor relación entre nosotros. Perfecto, ese para qué está increíble, no lo cambies, hermano. Solamente cambia aquello que te empiece a retraer en tus metas. No se trata nada más de aislarte del mundo, porque también yo no voy a premiar ese discurso. Evidentemente la soledad es parte importante para tus cosas, para tus sueños, para tus objetivos, para centrarte. Pero si nos ponemos a pensar así, realmente ninguna persona piensa como tú. Piensa similar. Podemos compaginar con una de las ideas de las que yo estoy comentando. Pensamos similar a diferentes seres humanos. Pero también la clave, y algo que me ha enseñado la vida, y sobre todo también en el ámbito de los negocios, es hacer relaciones. Y aunque una persona tenga una manera de pensar a veces hasta opuesta a ti, tú la escuchas de manera respetuosa y pones tu punto de vista. Y eso te hace una persona carismática. Y el ser una persona carismática hace que empieces a generar networking, contactos. ¡Pum! Y eso créeme que te va a abrir muchas puertas allá afuera. Porque me decía también el otro día un amigo del gimnasio, que le mando un saludo si está viendo este video. Me decía, oye hermano, es que yo no sé por qué hay unos que, digo, y él es más joven que yo tengo 24. Pero me dice, hay como unos, hablan solamente con señores, ¿no? Y alguno de ustedes pues tendrá a lo mejor más de 30 años. Me dice, no, yo es que yo nada más le hablo con jóvenes. Le digo, hermano, pero no te has puesto a pensar que a veces las oportunidades llegan de personas que tienen más experiencia que tú probablemente. Me dice, es que no lo había visto así, es que a lo mejor siento que no van a compaginar conmigo. Le digo, claro que no, a lo mejor pues no van a hablar de los mismos gustos de las cosas que estén sucediendo actualmente. Pero si tú te pones a pensar, le digo, oye, ¿quieres poner un negocio o no? Me dice, sí. ¿Por qué no le preguntas a una persona que probablemente ya haya puesto un negocio, aunque haya fracasado? Pero eso te va a enseñar. Me dice, buen punto.
mejor voy a empezar a hablar con esas personas. Entonces les digo, hermanos, estén abiertos, pero solamente entiendan el por qué suceden las cosas y el para qué lo vamos a hacer. Y si tienes ese sentido, si eres consciente, si pones todos los pasos, paso 1, 2 y 3, y eso te va a llegar a un determinado resultado, pues hazlo, hermano. Hazlo, pero hazte consciente, no lo hagas de manera automática. Eso es lo que me enoja, que las personas viven en piloto automático, ni siquiera entienden el por qué hacen las cosas. Entonces, punto número 1, costumbres. Punto número 2, la religión y la política, hermanos. Obviamente, ¿qué es lo que más te dicen? En una mesa jamás hables de religión, de política y de fútbol. Es algo que mucho se habla acá en Hispanoamérica, que porque genera división. Y si nos ponemos a pensar, evidentemente sí, cada quien se toma una camiseta, que si yo le voy a un equipo, tú le vas al otro, que si tú eres de un partido, yo soy del otro, que si yo creo en Dios y tú no. Pero realmente, la misma pregunta. Primero hay que entender el por qué. Bajando a la situación práctica, en mi caso. Familia de cuna católica, entiendo el por qué. Ok, ¿por qué? Pues porque toda la tradición, así la han llevado, acostumbran a ir a misa los domingos, ok. Tal vez no están tan conectados con Dios, hay cosas que como que no me cuadran con mi aprendizaje. Eso no quiere decir que esté mal el que vaya a misa. ¿Por qué? Porque entra luego ahora el para qué. A ver, ¿para qué voy a misa, por ejemplo? Y llámese a la iglesia católica, la evangélica, la que gustes y mandes. Pero ¿para qué voy a misa? Me pongo a pensar, ¿no? Ok, ¿puedo ir a misa? Una, porque acompaño a mi familia, simplemente lo respeto, voy ahí. Otra, al final de cuentas hablan de la palabra, dentro de su interpretación. Pero yo voy con mente analítica para ver al cura, al sacerdote, al que tú quieras, al pastor. Pero está ahí, y está comunicando, y está emanando, y está transmitiendo ideas. Y luego lo veo, y yo tengo la capacidad de analizarlo. A ver, ¿cómo mencionó tal versículo? Probablemente yo ya me lo sepa, pero voy a ver cómo lo comunica él y voy a ver si compagina mi idea con la que está diciendo él, que es diferente ir de esa manera analítica como va la mayoría. ¿Cómo va la mayoría? Van y se sientan y nada más se sientan con la cabeza y dicen que sí. No, sí, padre, tiene la razón. Ni siquiera lo están escuchando. Hay una parábola de Jesús donde hablaban de la semilla, que llega la semilla y que va un granjero que se le cae donde trae la bolsa con muchas semillas, se le cae, y luego llega un pájaro y ¡pum!, se lleva una. Pero cae en terreno pedregoso, o sea, no va a crecer jamás esa semilla. Avanza, luego cae en unos helechos y se pierde, luego avanza hasta que por fin cae en terreno fértil. Pero inclusive ya cayendo en terreno fértil, ese fruto de las semillas crece a diferentes alturas. Crece a diferentes porcentajes de su capacidad. Lo mismo pasa cuando vamos a aprender de las personas. Hay quienes entran a la misa, al monasterio, lo que quieras, les entra por un oído, les sale del otro. Hay quienes van a ver este video, les va a entrar por un oído, les va a salir por el otro. Otra van a estar otra vez con su piloto automático con estas cadenas. Pero hay quienes van a decir, Sergio, ¿sabes qué? Yo agarré parte de esa semilla. Perfecto. Y ahora agarrando esa parte de esa semilla, hay quienes lo van a exponenciar, a quienes a lo mejor no van a crecer tanto, hay quienes este mismo video, o no les ha pasado pasa mucho cuando leen la palabra, cuando leen la Biblia, puedes leer un versículo hoy y no es lo mismo si lo lees mañana. Es increíble porque a veces en tu vida ocurren situaciones en las que vas aprendiendo desde otras fuentes, vas contactando con más personas o en base a la misma experiencia, que cuando vemos exactamente la misma cosa que ya habíamos visto un día anterior, pero la vemos en un día diferente, ya significa cosas diferentes. Es exactamente lo mismo. Entonces probablemente veas este video y a lo mejor te sirva hoy una parte, pero más a futuro, cuando estés en una situación similar, ya digas, activo lo que me dijo Sergio, lo de la cadena invisible ya entiendo. Entonces me hago la pregunta ¿por qué? Y luego ¿para qué? Y si le veo sentido, pongo acción y si no lo desecho. Así de sencillo, hermano, así de sencillo. Entonces, religión y política, lo mismo. Yo no estoy... además, bueno, lo que compartimos todos, eso sí, es que la verdad, el camino, la verdad y la vida es Jesús. A partir de ahí, aprendamos las parábolas de Él. Aprendamos cómo compaginar, cómo llevar la fiesta con las demás personas, con las demás familias, porque a veces a mí también me da mucha tristeza que inclusive la mayor división empieza con las denominaciones de la fe. O sea, a veces dentro de nosotros, que tenemos ciertas denominaciones, nos
se pelea el católico con el cristiano, con el evangélico, con los que sean. Todas esas divisiones hacen que a veces no llevemos a buen puerto las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de todo lo que viene en la vasta palabra de la Biblia, porque es una vasta palabra. Y no solamente habla de espiritualidad, habla de negocios. Una persona que inclusive sea atea, agarre la Biblia y se ponga a ver proverbios, va a encontrar 35 claves para poner un negocio exitoso. Definitivamente. Obviamente que le falta una parte importante, que sí la tenemos nosotros. ¿Cuál es esa parte importante? La conexión con Dios. Porque tú cuando unes y unificas el entendimiento con la conexión divina, con la espiritualidad, cuando, hermano, estás destinado a recibir la abundancia, pero eso depende de ti, depende de la intuición. Y a las personas que estamos haciendo esto y que tenemos diferentes proyectos, porque, por ejemplo, yo a la par que tengo mi agencia de marketing, entonces a veces en las acciones diarias dices, ¿a qué le dedico más tiempo? Tengo este proyecto, tengo el otro, tengo esta cosa que hacer, tengo la otra cosa que hacer. Y si te pones a analizar de manera analítica, bueno, tomas diferentes decisiones, pero a veces Dios te habla, hermano. Y eso te orilla a que tomes mejores decisiones, y eso no lo vas a escuchar en muchas personas, pero Dios habla muchas veces en sueños. Y yo he llegado a soñar, por ejemplo, que ahora que tengo una comunidad donde le estoy enseñando, más bien porque ya tengo casos de éxito, a explotar y crecer su marca personal y a generar ingresos online sin vender el alma al diablo, porque créanme que es un punto muy importante. No es lo mismo, te enseño a hacer OnlyFans. No, pues, imagínate, estás denigrando. ¿A qué costo? Sí, vas a ganar millones de dólares, pero estás denigrando el alma. Se puede hacer las dos cosas mejor. Agradar a Dios, aparte generar abundancia y compartirlo con la familia. Pero bueno, a través de un método que valga la pena, ¿no? Mejor compartiendo quién eres, o a lo mejor volviéndote un gran editor de video para otras personas, otras marcas, o empezando y teniendo canales de IA monetizados. Son ideas que les enseño a mis alumnos. Pero bueno, fuera de eso, volvamos a lo de la acción. Entonces la religión y la política, lo mismo. Pregúntate el por qué y para qué dentro de las acciones de esa religión. Porque simplemente hacer las cosas por restricción no funciona. Y lo único que va a pasar cuando no las entiendes es que quieras hacer lo opuesto. Y si haces lo opuesto, ahí llegan los problemas, hermanos. Nada más. ¿Por qué? Porque te vuelves que si el rebelde, que si no sé. Si lo haces sin entender, simplemente por llevar la contra, van a ser puras broncas y peleas. Y haciéndolo de manera consciente, probablemente ya lleguen algunos roces, pero Dios te va a dar el discernimiento para que puedas llevar la fiesta bien, para platicar bien con la familia y para que te den ese libre albedrío que tomes tu decisión. Pero si lo haces de manera inconsciente, eso va a ser un caos total increíble. Y me ha tocado ver a muchas personas. Inclusive tengo una amiga cristiana, por ejemplo, que se embarazó a los 16 años. ¿Por qué? Porque simplemente le decían, no, es que todo eso es pecado y las relaciones. Claro, pero no le explicaban el por qué. Entonces, como no entiende el por qué, simplemente va a hacer lo contrario para llevar la contra, me meto tal. Y de hecho ella misma me dijo, ¿sabes qué? Es que yo lo hice para darle en la madre a mis papás. Tal cual, fue lo que me dijo. Ya después me arrepentí, pero bueno, no pasa nada, es una bendición de Dios y tengo mis hijas y ahora es lo más preciado, bla, 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 bla. Pero definitivamente, yo a la conclusión que llego es que las cosas hechas simplemente por restricción, sin entender y sin ser conscientes, van a tronar en algún momento. Entonces, religión política. Y otro punto importante, el entorno. ¿Cómo entender todo lo que pasa en nuestro entorno? Y esto, va ligado dentro de la familia. Porque ustedes chequen el entorno de su papá, no es el mismo que de su mamá, no es el mismo que de su abuelo, no es el mismo. Analicen esos diferentes entornos. Analicen por qué hacen esas cosas. ¿Por qué se juntan los domingos a ver un partido de fútbol? ¿Por qué hacen carne asada el sábado? ¿Por qué los miércoles no sé qué? Todo eso vayan analizándolo. Y eso les va a dar a ustedes una pauta para entender de dónde vienen los resultados, la manera de pensar de las personas. Y lo mismo yo creo que pasa mucho en nuestro círculo cercano, en nuestros amigos, que yo mucho tiempo también me aislé de ellos, que les mando también un cálido abrazo y saludo. Y hubo un tiempo que me aislé completamente del mundo. La verdad que sirve como un periodo de prueba para escucharte a ti mismo y conectarte con Dios, claro que sirve, pero después, ya cuando empiezas a tomar
conciencia de tus pasos. Dices, bueno, ¿entiendes el por qué, no? ¿Por qué voy de pronto un fin de semana con ellos a ver un partido de fútbol? Sencillo. Bueno, ¿por qué? Pues lo hago para convivir con ellos. Lo hago por convivir. Pero entiendo que yo tengo otras responsabilidades, claro. Si yo ya cumplí con todos mis deberes, con el tema de, no sé, entrenar, ir al gimnasio, leer, trabajar en mis sueños, trabajar en mis objetivos, bueno, separo 1 o 2 horas para estar conviviendo con ellos. Pero evidentemente no hay nada que esté por encima de tus sueños y tus objetivos. Y claro que tienes que hacer restricciones, también tienes que limitarte. Porque definitivamente si un sábado, por ejemplo en mi caso, ¿no? ¿Sabes qué? Sábado 7 de la noche, pues nos vamos a juntar, vamos a ver tal partido en casa de tal amigo. Pero yo sábado 7 de la noche, ¿sabes qué? Tengo ocupado porque los sábados estoy a full grabando, editando, desde la mañana me voy a grabar y no me da la chance para hacer un hueco en mi agenda. ¿Sabes qué? Pues si no puedo, hermano. No hay nada más importante que mis sueños. Entonces en este momento no los puedo acompañar. Tienen que saber distinguir, pero no se trata nada más de llevarla a la contraria. Ay, sí, ustedes no valen queso. No. Entiende el por qué y el para qué. Y créeme que es algo muy lindo porque cuando también tus amigos luego te van a ver crecer, ellos luego te empiezan a pedir consejos. Dicen, oye, hermano, es que estaba pasando esta situación complicada. Al final somos seres humanos, hermano. Todos tenemos problemas. Obviamente cada quien en un nivel de conciencia. Y los que estamos conectados con Dios, tenemos un nivel de conciencia un poco más elevado. Eso no quiere decir que los demás no sean hijos de Dios, porque todos partimos de ahí. Al final, lo que existe pues es el libre albedrío. Y que unos tienen los ojos abiertos y otros cerrados. Pero, bueno, si estás de este lado, de los que por lo menos tenemos más conciencia, pues puedes ayudar a alguien que está ciego, hermano. Y la mejor manera de ayudar a alguien ciego es mostrándole con el sentimiento, porque ellos van a sentir que tú ya eres una persona más consciente y ahí es donde vas a ir atrayendo. Que no en todos los casos. Va a haber casos donde, ¿sabes qué, hermano? Este amigo sí, de plano, yo sigo acá y él me sigue arrastrando y me está haciendo hacer cosas que yo no quiero. Hermano, y si toma la decisión. Esas decisiones van a llegar cuando entiendas esas 2 preguntas simplemente. Ya cuando lo pongas en la balanza, es donde tú vas a poder decidir, ¿me conviene su amistad? ¿No me conviene su amistad? Obviamente no piensa igual que yo, pero bueno, al menos es un amigo que me ha ayudado en tantas cosas, yo también lo he ayudado, entonces pues me sirve llevar la amistad, igual yo le ayudo hasta cierto punto. Sé que a lo mejor con él no voy a hablar de negocios, pero puedo hablar de otra cosa que son igual de importantes en la vida, porque no somos tampoco robots y no se trata nada más de trabajar y trabajar y trabajar y luego cómo compartimos. Claro, hermano, somos seres humanos. A final de cuentas va a llegar ese sentimiento y luego que llega dónde llegan los hobbies, dónde llega el tema de pasármela bien. Y no quiere decir voy a fiestas, me emborracho, porque eso sí, yo al menos en lo particular, y habrá quienes tengan su opinión, pero sí, yo como eso de ir a los antros y de emborracharte a altas horas de la noche y como que, no, hermano, ¿sabes qué? Es que no me deja nada. O sea, yo entiendo el por qué y el para qué y digo, no, o sea, ¿para qué? Estoy tomando ahí mientras mucha luz, ¿sabes qué? No. Prefiero a lo mejor otro tipo de planes. Pero bueno, a quienes le hayan sentido a eso, se respeta la opinión. Ustedes definitivamente, si quieren maximizar su potencial, tienen que cuidar muy bien cuáles son los entornos en los que se rodean, cuáles son los planes a los que acuden. Y simplemente tomen acción y tomen conciencia de todo eso. Cuando eres capaz de entender estas 2 preguntas, entonces sí, hermanos, van a poder romper. Por eso lo pongo aquí en rojo. Van a poder romper esta cadena. Pero créanme, estos son temas de los que pues no con muchas personas se pueden platicar. Probablemente ya cuando entres en confianza, cuando empieces a ir más allá, más profundo con esos dolores, con esas vivencias de las personas, bueno, ya sale de repente, es que en mi familia son de tal manera, es que la religión no me deja ser tal, es que mi entorno me hace hacer cosas que no quiero, es que siento un vacío pero me siguen arrastrando. Todos estos esquemas que ha habido varias personas que me preguntan, oye, hermano, ¿cómo le haces para hacer estos esquemas? A veces como tipo mapas mentales que hago, ¿no? ¿De dónde sacaste eso de la cadena invisible? Llega de 2 puntos. Y creo que ya lo había mencionado, pero igual te lo vuelvo a repetir para que lo tengas ahí apuntado, anotado y entendido. Llega a partir del entendimiento y de la conexión con Dios. Cuando unes ambas, hermano, te vas a volver imparable.
Por eso es tan importante el entender esta programación que te han hecho. Porque el 99% de las personas no lo van a entender, ni siquiera hasta que se mueran. Entonces ahí es donde cobra un grandísimo valor que tú ya lo entiendas de una. Porque eres parte del 1% que es consciente. Y a partir de ahí, con eso te garantizo, brother, te garantizo que por lo menos si no tienes resultados vas a entender por qué no tienes resultados. Por lo menos ya lo vas a entender. Y eso te va a dar una espinita para poner acción, para actuar ahora de otra manera, para buscarle a lo mejor por otro lado. O ahora sí meterle las ganas, la disciplina y la constancia que necesitas. Pero definitivamente si no tenemos la conexión con Dios también se hace muy complicado porque hay muchas decisiones que escapan de tus manos y hay veces que tienes que elevar esa preocupación hacia Dios porque no tenemos nosotros la fuerza suficiente. Si estamos solos, si estamos con el espíritu apagado, tenemos la fuerza suficiente si abrimos el canal y recibimos toda esa inspiración que viene del más grande, que viene del eterno y que nos ha enseñado Jesús. Entonces a partir de ahí es una decisión propia, hermano. Así que espero que esta clase te haya servido bastante. Ahora que en este momento de mi vida me está llegando muchísima inspiración, voy a estar haciendo más videos así, con más valor. Como esto tengo otros, no te miento, como, pues no sé cuántos esquemas, pero aquí tengo mi libreta. Voy a mover un poco. Que todo esto llega de pronto, te digo, les menciono. Tengo como esquemas, dibujos, y son ideas que llegan de pronto, que sé que les van a ayudar bastante a poder salir de ese estancamiento. Entre mentores, entre lo que voy aprendiendo, se van generando. Y este tip también se los recomiendo a ustedes porque no se trata nada más de escuchar lo que digo yo y no ponerse creativo. Realmente yo creo que esto les va a ayudar a que hagan sus propios esquemas, saquen sus propias conclusiones y obtengan sus propios resultados, que eso es lo más valioso que podemos recibir de Dios, la creatividad. Somos seres libres de poder meter ese pensamiento y conectar el mundo espiritual con el mundo terrenal. Así que hermanos, no olviden esto. Estoy preparando algo mucho más, muy grande, junto, pues bueno, mencioné que con la comunidad que ya ha habido algunos que tienen resultados, pero estoy preparando precisamente ese lugar donde ustedes tengan todas las herramientas que necesitan para poder no solo generar ingresos online, que eso es una parte secundaria, pero es importante, ¿no? Que a la par de tu trabajo ya sepas de qué manera tengo un negocio online que me esté generando rentabilidad. Pero sobre todo, conocimiento como este y muchísimo más exclusivo para entender el porqué de las cosas. Desde el mundo espiritual hasta el mundo práctico. Claro, es igual de importante, hermano. Así que, sin más que decirte, sabes, bueno, también siempre estoy abierto a escuchar a las personas. Entonces, oye, hermano, es que a veces tengo una duda. Mándame DM, brother. Mándame DM. Yo créeme que contesto mucho a las personas que me mandan mensaje y me encanta siempre ayudar. Así que nada, hermanos, nos estamos viendo. Ya sabes, tienes que hacerte más consciente de tus acciones. Que Dios te bendiga.